Romanos capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 9. Romanos 3, versículo 9. En esta tarde, hermanos, como veis ahí, el título del mensaje es Conoce tu pecado y confía solo en Cristo. Entonces tengo para vosotros, según lo que vamos a ver la palabra de Dios, tengo malas noticias, muy malas noticias. Pero también tengo buenas noticias. Pero antes de llegar a las buenas noticias, tenemos que pasar por las malas, ¿vale? Así que aquí tenemos las dos cosas. ¿Lo tienes ahí? Romanos capítulo 3, versículo 9. Voy a leer la Nueva Versión Internacional, que cambia un poquito, pero creo que es más clara para nosotros. Da igual, tú tienes ahí tu Biblia, no importa. Dice Romanos 3, 9. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores que los no judíos? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo pecado. Así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es como el sepulcro abierto. Con su lengua profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en la presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para demostrar así su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez Él justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia o el orgullo? Queda excluido. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras de la ley. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles. Pues no hay más que un solo Dios, y Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Bueno, como hemos dicho, es bueno que conozcamos nuestro pecado para que confiemos entonces en Cristo. Y yo te digo que es bueno esto porque verás, cada día que pasa, para un cristiano que camina con Dios, va a descubrir dos cosas. Dos cosas vas a descubrir cuando tú caminas con Dios. La primera es, eres mucho peor de lo que imaginabas. Esa es la mala noticia. Cada día que pasa, tú vas a ver que eres mucho peor de lo que imaginabas. Que el pecado
en ti es mucho más profundo de lo que pensabas. Y eso te va a horrorizar. Pero a la vez, cada día que pasa, vas a ver que Cristo es mucho más hermoso de lo que tú pensabas. Cristo es mucho más sublime y maravilloso de lo que tú siquiera podías imaginar. Pero tienes que ver las dos cosas. Entonces, cada día, el Espíritu de Dios te va a mostrar el pecado tan profundo que hay en tu corazón, que hace que tu conducta, tu comportamiento, tus palabras, las nuestras, del día a día, se manifieste eso. Pero a la vez, el Espíritu Santo te va a mostrar la hermosura, la belleza, la gloria y el poder de Jesucristo contra tu pecado. Y eso te va a fascinar. Por una parte, el Espíritu de Dios te va a llevar a horrorizarte por tus pecados. Y por otra parte, el Espíritu de Dios te va a llevar a fascinarte por la gloria de Jesús. Porque tú vas a ver, cuando caminas con Dios, lo horrible que es tu pecado. Y tú vas a ver, cuando caminas con Dios, lo maravilloso y grande que es Jesucristo y cómo Él está contigo. Y las dos cosas las vas a ver. Por una parte, como Pablo, te vas a sentir miserable. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero a la vez vas a decir como Pablo, gracias doy a Jesucristo. Esa es la vida cristiana. Por eso digo que tengo malas noticias y tengo buenas noticias. Y tengo tres cosas para decir hoy. A ver si lo puedo hacer antes de que se haga de noche. La primera cosa que vamos a ver es, nuestro pecado es astuto. Esa es la primera cosa. Nuestro pecado es astuto. ¿Sabes lo que es un astuto? Listo, que se esconde, que no lo pillas tan rápido. Nuestro pecado es astuto, es la primera cosa. La segunda cosa que vamos a ver es, nuestro pecado es profundo. No simplemente le pasas la cuchilla y ya no crece más, no, está bien profundo. Y la tercera cosa que vamos a ver, y eso es lo mejor de todo, Cristo nos salva del pecado y nos regala su justicia. Esa es la buena noticia, la maravillosa noticia. Así que hay dos cosas malas, pero una buena que lo invade todo. Nuestro pecado es astuto, nuestro pecado es profundo, pero Cristo es que nos salva del pecado y nos regala su justicia, su santidad, su obediencia, para que nosotros podamos caminar con Él. El otro día estuvimos hablando de la ley de Dios como un espejo. Y estuvimos viendo que este espejo de aumento, la ley de Dios es como ese espejo que tiene dos partes, ¿no? Ya os estuve contando del espejo que compró mi esposa. El espejo normal, que lo pones en el baño, ¿vale? ¿Te acuerdas? ¿Sí? Y tiene el espejo de toda la vida. Pero luego le das la vuelta al espejo. Ah, amigo, ¿y sabes qué pasa ahora, no? Es un espejo de aumento. Y ahora sí, ahora ya se te ve las patas de gallo. Ahora ya se ve que hay pelos donde no tendría que haber pelos y no hay pelos donde debería de haber. Ahora ya con el aumento tú ves más claramente cómo eres, ¿vale? Entonces, la ley de Dios, los mandamientos de Dios es el espejo de fuera. Pero el resumen de la ley de Dios, en Mateo 7, 22, 23, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Entonces, eso lo digo esto porque fácilmente nosotros pensamos, yo no soy tan pecador, porque yo no mato, no robo, no levanto falso testimonio, yo no adultero, yo no me arrodillo delante de imágenes. Pero el resumen de la ley no es solamente no hagas esto. El resumen de la ley, dale la vuelta al espejo ahora. ¿Y qué dice el resumen de la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Luego, entonces la ley no solamente es no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo de más allá, sino que la ley tiene que ver con amar a Dios y al prójimo antes que a ti mismo.
Hay un autor muy recomendable, un cristiano que escribe libros, se llama Jerry Bridge. Él escribió un libro muy interesante y muy molesto. Hay libros cristianos, como pasa con las predicaciones cristianas, que son molestas, que son como un garbanzo en el zapato, que no te gusta leer. Fíjate qué libro escribió este hombre. Pecados respetables, se llama el libro. Y el subtítulo del libro dice: enfrentemos esos pecados que consentimos en nuestra vida. ¿Y de qué va el libro? El libro habla de que los cristianos solemos ser muy en contra del alcohol, en contra del tabaco, en contra del baile, en contra de no sé qué, de esas cosas escandalosas. Pero luego en nuestra vida tenemos ira, codicia, orgullo y egoísmo. Y eso no le damos importancia. Entonces este hombre, Jerry Bridge, ha escrito un libro que es molesto. Y yo lo voy leyendo de vez en cuando porque me molesta. Porque me veo ahí y digo, que eso me pasa a mí. ¡Wow! ¿Esto qué es? Entonces me molesta leerlo, pero tengo que leerlo. Porque tengo que enfrentar los pecados que yo los consiento. ¿Y eso por qué? Porque, como hemos visto, el pecado es astuto. Se disfraza. Y siempre da razonamientos. Pero necesitamos, con la ayuda del Espíritu Santo, pero tenemos el espejo de la palabra de Dios, tenemos el escáner de la palabra de Dios. Tenemos que vernos en ese espejo de la palabra y ver cuáles son esos pecados que están ahí, los cuales Dios, que no miente, lo ha dejado ahí para algo, para que nos veamos tal y como somos. Y de esa manera podamos conocer el carácter santo de Dios. Ya sabes que en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, a partir del versículo 17 al 27, hay un encuentro de Jesús con un joven religioso, con un noble, un rico. El joven rico, así aparece en tu Biblia, en nuestras Biblias. Este joven rico se acercó a Jesús, ¿te acuerdas? Y le dijo: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y entonces Jesús le dice: bueno, si quieres heredar la vida eterna, guarda los mandamientos. Ahí están. Duro con ellos, a ver si los consigues. Y Jesús le dice: no matarás, no cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre, no levantes falso testimonio. Y Jesús le cita esos mandamientos. Y es el joven rico que dice: pero maestro, yo todo eso ya lo he hecho. Desde que era jovencito, desde mi juventud, desde que era pequeñito, yo guardé todos esos mandamientos. Entonces el Evangelio de Marcos es el único que tiene este detalle. Marcos capítulo 10 dice que Jesús le miró con amor. Le miró con amor. Es el único que tiene ese detalle. Jesús amó a ese muchacho joven, un hombre sincero en su religión, y le dice: si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes y te traes tesoro en el cielo, y ven y sígueme, toma tu cruz y sígueme. ¿Cuál fue la respuesta del joven? Porque tenía que. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Él no amaba al Señor por encima de todo, porque amaba más la riqueza. Y Jesús dijo: cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Es mucho más fácil que entre el camello por el ojo de la aguja. Y entonces los discípulos se espantan y dicen: Señor, entonces ¿quién va a ser salvo? Si este hombre joven, sincero y honesto, y que es tan sincero, que viene pidiendo vida eterna, que quiere tener la vida eterna, que se esfuerza tanto en su religión, si este hombre tan buena persona no va al reino porque al final se le descubre el ídolo que tiene en su corazón, ¿quién podrá ser salvo? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Es imposible para los hombres. ¿Lo ves? Pero para Dios es fácil. Porque la salvación es imposible para los hombres. Es imposible que guardemos la ley. Entonces el espejo de la palabra de Dios nos muestra, como le pasó a aquel hombre, que Dios le mostró su pecado y él no quería confrontar su pecado. La ley es una ley espiritual.
La ley no solamente dice como el del tráfico, dirección prohibida, no pase usted por ahí. Stop, párese usted aquí. Prohibido girar a la derecha, dirección obligatoria. La ley no es no hagas ciertas cosas. La ley es espiritual, porque la ley va al corazón. El último mandamiento de la ley de Dios que dice, no codiciarás. Los demás mandamientos hablan de hacer cosas, no matarás, etcétera. Aunque también luego Jesús dice que si yo tengo odio en mi corazón es que también estoy matando. Pero al final el último mandamiento cierra todo como un candado y dice, no codiciarás ni la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su burro, ni cosa alguna de tu prójimo. Luego entonces la codicia que nace de nuestro corazón, que es espiritual. La ley es espiritual. Y la ley nos maldice. La ley bendice a quien la guarda. Como nadie la guarda, ¿qué te toca? La maldición. Y esto es lo que debemos entender, que Dios diseñó la ley con un propósito. Con el propósito de denunciar nuestro pecado y maldecirnos para que no busquemos la salvación en lo que nunca vamos a hacer. Te voy a poner un ejemplo de esto. Imagínate que tú te presentas para un puesto de trabajo. Y tú te presentas a ese trabajo porque quieres ganar el sueldo, ¿no? Entonces el jefe te dice, bien, usted quiere trabajar aquí, estas son las tareas que hay que hacer. Y tú le dices al hombre, bueno, yo quiero trabajar en esta empresa, a mí está muy bien la paga que dan, pero mire, esa tarea a mí no me gusta, yo no la voy a hacer. Ah, ¿no? No, eso no. Porque eso es muy duro. A mí póngame tareas sencillas. Yo trabajo aquí, pero eso es muy fuerte, madre mía. A las 6 de la mañana aquí, eso es muy temprano. Yo quiero venir más tarde. Y ese trabajo tan duro, no, que lo haga otro. Yo eso no lo voy a hacer. ¿Crees que el jefe lo va a aceptar? ¿Crees que el jefe te va a pagar por hacer una parte del trabajo y la otra no? ¿Y qué es lo que ocurre con el mundo? A ver, matar y robar y todo eso no, pero la codicia yo la voy a mantener. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Dice el Señor que el que guarda casi todos los mandamientos pero ofende en uno, se hace culpable de todos. No podemos elegir este mandamiento sí, que son más escandalosos, pero estos que no los ve nadie, estos no. No podemos hacer eso. El pecado es astuto porque hace un pacto con nosotros. ¿Y cuál es ese pacto? El pacto de hacernos creer que somos buenos. Yo amo a mi esposa, soy un buen padre, soy un buen marido, soy una buena esposa, soy una buena madre y amo al Señor. Es verdad que no amo tanto al Señor como quisiera, como pudiera, pero yo lo estoy haciendo bien. Cuando piensas eso, no te has mirado en el espejo. No has sido el espejo. Porque la ley de Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. No queremos ser realistas porque todavía el pecado nos interesa, todavía nosotros queremos hacer lo que queremos y no lo que Dios dice. Y por lo tanto no queremos confrontar al pecado. ¿Y qué ocurre? Que como no confrontamos el pecado y no lo apartamos de nosotros, Cristo no nos parece tan maravilloso como Él es. Mientras que nuestros pecados no nos parezcan horribles, Cristo no nos parecerá apetecible. Es así de claro. Porque solamente el Evangelio se convierte en algo glorioso, en algo maravilloso, cuando odiamos nuestro pecado. Por eso, muchos les parece que el Evangelio es, bueno, no está mal, es como un colorante, conservante, como un añadido, un complemento vitamínico. Te encuentras hundido, te encuentras triste, te encuentras melancólico, tómate un buen colacao de Evangelio y ya te pones, tómate el Red Bull del Evangelio y ya das alas. Y algunos piensan que el Evangelio es un acompañante a la vida. No es eso. El Evangelio es tu vida. El Evangelio es la vida misma de Dios en nosotros. Pero mientras que el pecado esté, el Evangelio no va a estar. Por lo menos el poder del Evangelio en nosotros. Y es por esto que nos pasa como cuando
los gobiernos se corrompen con la mafia. Me han gustado siempre las películas de la mafia y eran inteligentes porque sobornaban a los gobernantes con dinero para decirle al gobernante: usted mire para otro lado, nosotros vamos a hacer nuestros negocios aquí, vamos a hacerle casas a los pobres, vamos a quitar la delincuencia que no es la nuestra, claro está, y vamos aquí a tomar el control. Tú vas a tener dinero, tú vas a tener tranquilidad y nosotros vamos a controlar todo lo malo con tal de que nos dejes hacer nuestros negocios. Y llegaron a dominar estados completos, o sea, bueno, por lo menos ciudades completas, porque los jueces, los políticos, todos ellos estaban sobornados con dinero para que la mafia hiciera su trabajo y ellos estaban tan tranquilos. Y el pecado te dice: hay otros que pecan más que tú. Tú no pecas tanto. Déjame aquí en un rincón que no me meto con nadie. Déjame aquí que no... Porque, oye, tú te enfadas con tu mujer pero no la golpeas. Hay otros que la golpean, ¿no? Entonces tú eres mejor que el que la golpea, ¿verdad? Es un ejemplo que pongo. El pecado siempre intenta hacer pactos. Desde mañana ya lo dejo. A partir del mes que viene ya no. Solo será un poco. Nadie se fijará, nadie lo verá. Pero la ley de Dios nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Dale la vuelta al espejo y verás cómo eres. El pecado es astuto, quiere hacer pactos contigo. Pero si tú haces un pacto con el pecado y permites que el pecado tenga pactos en tu vida, es como decirle al mafioso: bueno, vosotros haced vuestros negocios, a mí que me beneficie y dejadme tranquilo, porque si yo lucho contra mi pecado estaré en guerra, y yo no quiero estar en guerra, quiero estar tranquilo, quiero estar en paz. La segunda cosa: el pecado es profundo y se esconde. Se esconde porque muchas veces no se deja ver en la apariencia. Cuando venimos a la iglesia, las señoras se maquillan, se ponen bien bonitas. Los caballeros hacemos lo que podemos. Porque de donde no hay, no se puede sacar, hermanos. Es lo que hay. De donde no hay, no se puede sacar. Entonces, ponemos nuestra mejor cara y empezamos con nuestro lenguaje cristiano. Hermano, hermana, hermanito, Dios me lo bendiga. Y nos ponemos el traje de la iglesia. Había dos asistentes a un culto que salieron de la iglesia. Iban conversando, iban a comer juntos, iban comentando el culto del día. Algunos comentan partido de fútbol, otros comentan cultos. Pero mal, verá lo que iban diciendo. ¿Te fijaste en la alabanza de hoy? ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! La guitarra estaba desentonada. El que tocaba la caja iba fuera de ritmo. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Así no podemos seguir, ¡Qué alabanza más mala! Y la gente con una cara que parecía que tenían diarrea. ¡Qué cosa! ¡Madre mía! ¡Qué culto! ¿No? ¡Qué alabanza! Eso parecía un entierro. Sí, es verdad que el líder que tenemos de alabanza es un desastre. Sí, es verdad que... Y el otro le dice: pues anda que la predicación... ¡Ese hombre que se calle ya! ¡Que dura mucho el culto! Y además, contó la anécdota otra vez. Pero si ya sabemos la anécdota ya, hombre, ya la sabemos, otra vez la misma anécdota, lo que le pasó y tal y cual. ¡Oh, qué aburrimiento, madre mía! ¿Y cuándo va a terminar? Que lleva 10 años con Hebreos. Que ya está bien. Ya que... Y el niño pequeño de 10 años, iba con ellos y estaba escuchando eso.
Le tira la chaqueta al padre y dice: papá, para 2 euros que has hecho a la ofrenda, ¿qué quieres? Total, para lo que has pagado. El pecado se esconde en nosotros de una manera en la que se muestra lo que somos cuando tenemos que reaccionar. Te voy a poner un ejemplo de esto. Cuando las cosas no te van bien, ¿cómo respondes? ¡Ah! ¿Será posible? ¡Venga, soy inútil! A un pastor que conocí, que ya no es pastor, le invitamos a predicar en nuestra iglesia, una iglesia que yo pastoreaba hace años, y vino para dar unas conferencias para los jóvenes. Y cuando acabó de dar las conferencias, le acompañé al aeropuerto, lo llevé al aeropuerto y tal. Bueno, hermano, muchas gracias por haber venido, ha habido unas conferencias muy buenas, a ver si seguimos en contacto y tal. Bueno, pues sí y tal. Y bueno, me ha gustado mucho conocer la iglesia y todo eso. Va a sacar su tarjeta de embarque, y yo ya para marcharme. Y de pronto le dicen que el vuelo se ha cancelado por motivos técnicos. ¿Cómo? ¿Que se ha cancelado el vuelo? ¿Pero qué clase de inútiles sois vosotros aquí? Mira, diciéndole todo a la empleada, a la azafata ahí. Y yo estaba en 33. ¿Cómo que? Pues voy a reclamar, pero ¿qué es esto? Eso, tenéis mucha cara, ¿eh? ¿Cómo es que no va a salir el avión? Y es que eso no lo podéis avisar. ¿No os dais cuenta de que yo tengo que regresar a Madrid porque tal y cual? Y pues vaya, qué cara más dura tenéis. Y la mujer intentando, del mostrador, capeando el temporal. Y yo me moría de vergüenza. Digo, pero este hombre, ¿qué hace? Cuando era evidente que no era culpa de la persona. Es culpa de otras cosas. A veces las compañías pasa eso, ocurren incidentes, ocurren cosas. Estaba pensando, así somos nosotros. Un día estamos en el púlpito predicando. Oh, la santidad. La santidad. Y otro día estamos diciendo, ¡hombre, qué inútil! Mírate en el espejo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Pero es que esto no nos gusta, porque es duro. Pero nuestro pecado es más duro todavía. Yo prefiero hablar con vosotros del pecado duro y hablarme a mí mismo duro, porque duro y profundo es el pecado. Porque siempre se esconde. Cuando nuestros planes se vienen abajo, entonces nos quejamos contra Dios. ¡Ay, Dios me ha abandonado! ¡Ay, lo que me ha hecho Dios! ¡Uf! Le estoy sirviendo fielmente y ahora resulta que me ha venido este problema, ahora me ha venido el otro, me ha venido el de más allá. Pues vaya que... Es que Dios tendría que darme lo que yo demando. Dios tendría que darme lo que yo necesito. Es que... Hasta un niño sabe lo que es tener odio contra su hermano por un juguete. El pecado es profundo. Se esconde y sale cuando menos lo imaginamos. Que es fácil podemos llegar nosotros a hacer como la mujer de Job. ¿Te acuerdas? Cuando Job estaba nadando en dinero, la mujer de Job estaba tan tranquilita. Pero cuando Job se quedó sin nada, sin hijos, sin nada, y vino todo el desastre, ¿qué fue lo que dijo la mujer de Job? Ahí se vio su verdadera cara. Aunque Job decía, pues el Señor da y el Señor quita. El gran problema es que nosotros juzgamos a otros, nos sentimos mejores que otros, cuando en verdad somos enemigos de Dios y somos enemigos los unos de los otros. Nuestra naturaleza está hecha para odiar a Dios y odiar al prójimo. Nuestra naturaleza pecadora, quiero decir. Y por eso Jesús, cuando los hipócritas decían, no comas esto, que esto es malo, que esto te contamina. Hay que lavarse las manos no sé cuántas veces, porque si comes eso, ¿por qué tus discípulos comen con manos sucias, que no se han lavado conforme al rito y tal? Eso está mal, eso es pecado. Entonces Jesús dijo, mira, lo que entra por la boca después va para afuera. El problema no es lo que entra, el problema es lo que sale. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, salen las blasfemias, y la fornicación, y la codicia, y la envidia, y la mentira. Eso sale de dentro del hombre y contamina al hombre. Luego entonces el gran problema es el corazón. Nosotros simplemente hacemos como las malas hierbas, pasamos la hoz por encima
pero la raíz se queda. Y cuando cae un poco de agua, ya está para arriba otra vez. ¿Verdad? La mala simiente del pecado está bien profunda. Y aunque pasamos a veces y labramos y cortamos y echamos veneno, una y otra vez surge. ¿Por qué? Porque el problema no son los pecados que cometemos. El problema es por qué los cometemos. Y los cometemos porque nuestro corazón es un corazón pecador. Es por eso que tenemos que pedir al Señor que nos salve de nuestro corazón pecador, de nuestro corazón corrupto y lleno de pecado. Y es por eso que nosotros, como al no mirarnos en el espejo de Dios, decimos: no estoy mal para la edad que tengo. Pero nosotros tenemos que compararnos con Cristo y mirar lo que la palabra de Dios dice. Y solo el Espíritu Santo entonces puede ser honesto con nosotros, puede decirnos lo que somos. Y esto no lo queremos hacer porque nos duele. No queremos que nuestras vergüenzas salgan a la luz. Si se enterasen de lo que yo hago en privado, si se enterasen de lo que decisiones que yo tomo sin contar con Dios, porque quiero salvarme a mí mismo en vez de esperar que Dios me salve. Y se enterasen de cómo administro mi dinero. Si se enterasen de qué pienso en verdad de mi vecino, qué pienso en verdad de mi hermano, qué pienso en verdad de este, del otro y del de más allá. Si se enterasen de lo que fragua mi corazón y mi mente corrompida y mis ojos sucios. Porque verás, a veces nosotros decimos: mira lo que ha hecho ese hombre. El otro día estuvimos viendo en casa un documental terrible de Stalin, el dictador comunista. A su propio pueblo los mandó a morir, millones de ellos, de su propio pueblo, matándolos de hambre, mientras que él se daba una buena vida, o mandándolos a Siberia para que murieran en campos de trabajo, en campos de reeducación. Hombres, mujeres, niños, millones de su propio pueblo. Y tú cuando ves a ese monstruo, tú dices: ¡qué horror de hombre! Ese hombre estaba endemoniado, ese hombre era horrible, ese hombre el campeón de los pecadores, ese hombre era cruel, egoísta, malvado, y te dan ganas de cogerla por la pantalla y cogerle el cuello. ¡Qué hombre tan malvado! Y si no, Adolfo Hitler, 70 millones de personas murieron por su culpa. Y tú dices: ¡qué hombre tan monstruoso y horrible! Yo nunca haría eso, yo soy como él. Vengo del mismo sitio que él. Mi corazón contaminado y corrompido. Si no fuera por la gracia de Dios, yo estaría haciendo eso también. Pero eso no lo queremos ver, porque es demasiado fuerte. Preferimos que nos pongan un poco de miel por encima. ¡Ay, qué buen hermanito eres! Pues nota que no me conoces. Porque yo, si hay algo que en mí ves bueno, es Jesucristo, Porque dentro de mí sigue habiendo un lobo. Y es por esto que ningún pecado puede un creyente dejar de cometer si la gracia de Dios no viene a él. Esta es la segunda cosa: el pecado es profundo y tú no lo puedes quitar. Y el pecado hunde sus raíces en lo más profundo de nuestro ser, y eso va a salir. Así que no te asombres. A veces nos hundimos por eso. Cuando vemos que la peor cara de nosotros sale, a veces nos asustamos. Y decimos: ¿cómo es posible que yo haya reaccionado así? ¿Cómo es posible que yo haya dicho tal cosa? ¿Pero qué me pasa? ¿De dónde ha salido esta cosa horrible? Además, por una tontería. Decir yo estas palabras, pensar de esta manera, actuar de esta manera. ¿Pero qué me pasa? ¿Qué estoy haciendo? Es el pecado que mora en ti. Sale. Y tú no quieres. Y por eso Pablo dice: se siente miserable, porque dice: con mi mente es del Señor, yo tengo la mente de Cristo, con mi mente yo sirvo a mi Dios, yo quiero la ley de Dios, yo quiero sujetarme al Señor, quiero agradar al Señor con mi mente, con la ley de mi mente, con la ley del Espíritu en mí. Yo quiero servir al Señor y amar al Señor y odiar el pecado, pero hay otra ley dentro de mí que también me tira, me arrastra, me coge, me sujeta, me fastidia y me lleva cautivo, me lleva como un esclavo a pecar, a la ley del pecado que está en mis miembros. Y Pablo dice: tengo esa lucha espantosa y horrible contra mí mismo, no contra los demás, sino contra mí mismo, porque yo soy el peor enemigo. El peor enemigo que tú tienes, que tenemos nosotros, no se llama el diablo.
No se llama al mundo, porque el diablo no es omnisciente ni omnipresente. Tu pecado está siempre contigo y te conoce bien. El mundo te puedes apartar de él y a lo mejor olvidarte del mundo y meterte en una cabaña por ahí en la naturaleza y decir, yo no quiero saber más nada del mundo, como algunos han hecho. Te puedes apartar del mundo, te puedes apartar de la influencia del diablo, pero no te puedes apartar nunca de tu pecado. Siempre estará ahí y siempre te fastidiará. Hasta en sueños te hará pecar. Porque el pecado está ahí. No te asustes, pero está. Y entonces la ley, ¿para qué la dio el Señor? Para horrorizarnos, para vernos y mantenernos, digamos, en el desastre absoluto. No, para ser como el tutor que nos lleva directamente a Jesucristo. La ley de Dios no tenemos que tener miedo de mirarla, porque la ley la dio el Señor como una bendición para nuestras vidas, para que veamos nuestro pecado y nos lleve a Cristo. Y el apóstol Pablo lo dice claramente en Gálatas capítulo 4. Echa un vistazo ahí. Mira, Gálatas capítulo 3, mejor dicho. Dice, capítulo 3, versículo 22. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Antes de venir esa fe, la ley nos tenía presos, encerrados, hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos a ese guía. Ahora estamos sujetos al Espíritu. ¿Qué fue el propósito de Dios para traer la ley? ¿Por qué el Señor promulgó la ley? ¿Por qué no simplemente dejó la promesa de Abraham y ya está? Porque Dios quiere que veamos nuestra naturaleza como somos. Quiere que nos conozcamos a nosotros mismos. Quiere mantenernos humildes. Quiere mostrarnos a Cristo. Quiere ponernos bajo el tutor. En un tutor, ¿qué es lo que hace? Enseñar a los jóvenes, enseñar a los niños cómo se hacen las cosas. Guiarles a lo mejor, enseñarles a lo mejor. Y es por esto que el Señor quiso que la ley nos mostrase el verdadero problema y después nos hablase del único que obedece la ley, el único que es bello y santo, el único que tiene la salvación de nuestros pecados, el único que tiene la justicia y la perfección y la hermosura en su ser, el único en el cual tenemos que fijarnos nosotros, que no es otro que el Señor Jesucristo. Por eso Él nos parece maravilloso y glorioso. ¿Por qué verás? A ver, ¿cómo lo explico esto? Es que no es fácil, así que tengo que emplearme a fondo. Dios ha usado el pecado y la ley para mostrar aún más la hermosura de Cristo. Fíjate cómo Dios trabaja. El pecado es algo horrible y espantoso. Y es algo que nos tiene que horrorizar y nos tiene que quemar y nos tiene que mover a la acción para desecharlo. Pero aún el pecado, Dios ha querido que permanezca en nosotros para que Jesucristo sea glorificado. Y la ley activa el pecado. Eso dice el apóstol Pablo. La ley activa el pecado, hace que el pecado salga. La ley hace que salga toda esa porquería. A ver, ¿cómo lo explico? Ya sé que me estoy pasando, pero voy a terminar. 5 minutos y termino. Espero. Mira, ¿tú has probado sabes cómo funciona el agua fuerte, salfumán? ¿Sabes lo que es? ¿Amoníaco? Bueno, algo parecido. Esa agua fuerte es horroroso, ¿no? Bueno, mi tía, que ya está con el Señor, fuimos mi padre y yo a trabajar. Yo le ayudaba a mi padre haciendo chapuzas en la construcción. Y fuimos a arreglarle el baño a mi tía. Y pusimos el alicatado nuevo, etcétera y tal. Y ya ella dijo, bueno, pues voy a cambiar la vasija del inodoro, porque ya está muy viejo y tal y cual, y está muy manchado y todas esas cosas. Y entonces pues ella pensó en tirarlo. Pero luego se le ocurrió probar con esa cosa agua fuerte, o como se llame, ese ácido.
Oye, ¿qué hizo mi tía? Cogió, ya la habíamos tirado al escombro ya, para desechar el inodoro y poner uno nuevo. Ella cogió se puso una mascarilla ahí, lo roció con eso y toda la porquería salió. Y era horrible cuando sacaba el ácido toda la porquería que había incrustada ahí por años. La ley de Dios es ácida. Y el Espíritu de Dios la derrama sobre nosotros para que veamos toda esa porquería oculta que hay ahí. Pero finalmente, en las manos del Espíritu nos muestra la necesidad que tenemos de que Jesucristo nos limpie. Y de que Jesucristo nos dé la justicia que nunca nosotros podíamos alcanzar. Y por eso termino. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros? Mira, simplemente es mirar a Cristo nada más. Qué bueno es esto, ¿no? ¿Para qué el Señor nos da una ley? ¿Para qué el Señor nos da las malas noticias? ¿Para qué el Señor nos dice que tengamos cuidado con nuestros corazones perversos, nuestros corazones pecaminosos? ¿Por qué el Señor nos dice que estamos infectados por el pecado y no podemos salir de él? Para que veamos aún más la gloria de su Hijo. Aquel que viene a nuestros corazones y nos salva. Aquel que nos muestra que el único obediente es Él. La ley no ha sido dada para que nosotros cumpliéndola vayamos al cielo, porque nunca podemos hacerlo, nunca podemos amar al Señor con todo nuestro corazón y al prójimo con nosotros mismos, no podemos. Ni aunque hubiéramos 1000 años, ya lo hemos leído antes, no hay justo ni uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿para qué nos ha sido dada la ley? ¿Para maldecirnos? En un sentido sí. ¿Para humillarnos? En un sentido sí. ¿Para llevarnos a Cristo? Sí, en un sentido sí, pero también la ley tiene un uso, y es mostrarnos la hermosura de Jesús, la gloria de Él. Él es perfectísimo. Él obedeció al Padre y le amó de corazón siempre. Él nunca falló. Él siempre amó al Padre y amó al prójimo como nadie nunca. Y cuando tú y yo fallamos, fracasamos, pecamos, nos equivocamos, la desesperación vendría a nuestras vidas. Si nos quedásemos solo con la ley que nos aplasta como un martillo que nos marca la sentencia, como el juez cuando golpea con el martillo y condena al cautivo, condena al preso, condena al culpable. Pero la ley, ahora en Jesucristo, nos dice: tú has sido absuelto, tú fallas, Él no falla, y tú estás revestido ahora de su justicia, de su obediencia. Por eso Cristo parece y es mucho más glorioso para nosotros, mucho más hermoso. Ahora nosotros podemos llegar a su presencia como llegó Pedro cuando entendió esto. ¿Te acuerdas de Pedro, no? Pedro negó al Señor, lo sabes, ¿no? ¿Tú eres uno de esos? Yo no lo conozco. Jesús lo había advertido: Pedro, ¿vas a dar tu vida por mí? Hoy me vas a negar 3 veces. Esta noche. Aunque tenga que morir contigo, no te voy a negar. Pero faltó una criada ahí. Estaba calentándose Pedro ahí en el fuego con los soldados y tal, y a Jesús lo estaban pegándole ahí. Y llega la criada: tú eres un Galileo también, yo te he visto con Jesús. Yo no lo conozco. ¿Qué? Y entonces Jesús le miró. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas? Salió fuera, lloró amargamente. ¿Y qué pregunta le hace Jesús? Juan 21. Cuando le prepara el desayuno ahí: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ágape, amor sacrificial, amor completo, amor perfecto, el amor más elevado. Y el apóstol Pedro dijo: Señor, tú sabes que te aprecio. La palabra amor no me sale. Te tengo mucho afecto, te tengo mucho aprecio, tengo mucho feeling contigo, pero la palabra amor es muy grande para mí.
Ya había aprendido, ¿no? Segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Primero dice, más que estos. Sí, Señor, tú sabes que te aprecio. Después, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Señor, tú sabes que te aprecio. Y finalmente, ¿qué hace Jesús? Simón, hijo de Jonás, ¿me aprecias? ¿Qué ha pasado? ¿Ha bajado o no? Al nivel de él. Tú lo sabes todo, Señor. Pedro bien triste, recordándolo. Pero ahora está Jesús ahí para levantarlo. Simón, ¿me aprecias? Sí, Señor. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te aprecio. Pastorea mis ovejas. Porque mi justicia te cubre, Pedro. Yo sí amo por encima de todo. Yo sí he cumplido la ley, Pedro, tú no. Pero yo sí. Pero aún así, sírveme. Entonces, hermanos, la buena noticia es que los símbolos estos nos dicen que Cristo, que es perfecto para nosotros, es perfecto para ti. Conoce tu pecado y horrorízate, porque eso te va a mantener humilde, te va a mantener dependiente. Pero recuerda que tu pecado y la ley de Dios son como dos potentes focos que muestran la hermosura, la gloria, la majestad, la belleza infinita de Jesús. Vamos a orar.